Ok, buenas tardes, estudiantes de EUS UCB, semestre 2022-2. De esta manera iniciamos el video explicativo de la unidad número 2, obtención y representación de datos estadísticos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver a partir del día de hoy? Pues son métodos de obtención de información. Ya vimos la unidad número 1, la semana pasada. El concepto y los tipos de estadística, especialmente el concepto de estadística que decía que era eh, el procesamiento de datos y para la mejor representación de esos mismos datos y para poder tener resultados y tomar decisiones en el momento de la planificación. Bueno, pero entonces en esta segunda unidad pues toca cómo recogemos esa información y cómo la procesamos en las primeras de cambio, cómo procesamos la información y cómo la presentamos. Recuerdo que tenemos métodos de obtención de información. Entre eso vamos a trabajar el día de hoy en cuanto a los métodos de procesamiento de información, pues, ordenamiento, rol de frecuencia y la distribución de frecuencia. De esa distribución de frecuencia vamos a trabajar y espero que presten mucha atención en esto, en la metodología de la construcción de un cuadro de distribución de frecuencia o la distribución de frecuencia, porque esto es va a ser el pan nuestro de cada día durante todo este semestre. Sobre el cuadro de distribución de frecuencia se trabaja todo lo demás, todo lo demás que vamos a ver durante todo el semestre, todos los cálculos, incluso las gráficas se hacen en base al cuadro de distribución de frecuencia. Tenemos dos conjuntos de datos que lo vamos a ver bien, los datos no agrupados y los datos agrupados. Los datos agrupados se agrupan en una distribución de frecuencia y sobre ese cuadro, una vez construido, diseñado con todos sus cálculos, pues de ahí se hace todo las mediciones de estadísticas que vamos a ver durante todo el semestre. Por los momentos se va a hacer unos cálculos relativamente sencillos sobre ese cuadrito de frecuencia para poder hacer los gráficos que se utilizan comúnmente en estadística descriptiva, los principales. Bueno, por eso es que vemos aquí entre los puntos gráficos utilizados con base a la tabla de frecuencia, los gráficos que es necesario que sepan realizar. Otro gráfico, diagrama de detalle y dibujo que bueno, está en el contenido y tenemos que explicarlo, un poco usado, pero bueno, es necesario que lo conozcan. Y bueno, y también este que les he explicado aquí arriba, la metodología para la construcción de frecuencias y los cálculos, eso para datos variables continua, numérica continua. Bueno, pero también vamos a ver la distribución de frecuencia o por lo menos los gráficos para datos cualitativos o variables discretas. Bueno, este es el contenido que vamos a ver. Ah, bueno, perdón, por último también los tipos de gráficos, otro tipo de gráficos, bueno, son los gráficos, los pictogramas, encierran el mismo esquema, los mismos cálculos, porque se trata de precisar y presentar de la mejor manera la información estadística, pero bueno, los pictogramas son gráficos más, como su nombre lo dice, pictóricos, con dibujos, con figuras y diagramas que ven. En la era de la comunicación y las telecomunicaciones, pues ahora hay mucho más gráficos más pictóricos y coloridos. Bien, entonces como que se trata de esta unidad, como les dije al principio, es la recolección de la información, unos métodos para obtener la información, esas mediciones, bueno, hay dos métodos o, o sobre dos esquemas generales sobre cuáles se obtiene información o las mediciones. Esas son las mediciones históricas se hacen en base al tiempo o durante un lapso de tiempo. Yo voy tomando ciertas mediciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el número de aprobados en EU UCB durante los últimos 10 semestres. Bueno, sí, como la variable que lo va a hacer a lo largo de ese lapso de tiempo, pues entonces es una forma de obtención histórica porque es a lo largo del tiempo. Aquí, por lo general en la gráfica, ya lo voy a ver más adelante, se pone abajo los años, pero bueno, siempre se sabe
La medición es la medida que se está haciendo, no se miden los años, sino la medición que ocurrió en cada uno de esos años. Y sobre esos datos o esas variables que se trabajan. Bien. Las métodos de obtención de información territoriales se refiere a un aspecto bastante geográfico. Por ejemplo, en este ejemplo que ven aquí, en este cuadro verde, simu- simula un dibujo de planta de un liceo. Bueno, si acaso yo voy a tomar mediciones, qué sé yo, el promedio de nota de varias secciones en un liceo. Bueno, entonces son varias secciones o varios grados. Eso es territorial porque lo estoy tomando, voy a tomar como le dije, el promedio de notas, por ejemplo, en cada semestre, en cada grado, en cada año de un liceo en particular. Eso sería una medición territorial. Lo estoy tomando una medida en un espacio en un espacio territorial. Bueno, igual el ejemplo que ven, este otro cuadro que ven en un mapa aquí, es como si se deseara, se necesitara tomar medidas, qué sé yo, del número de aprobados en distintos liceos en los municipios del estado Lara. Bueno, entonces, ya eso es territorial porque varío, la variación va a ser en espacio de territorio, en cada uno de esos municipios eh, se hará la medición. Eso me va a generar pues, una serie de datos, en este caso un método territorial, porque estoy tomando un espacio geográfico distinto cada una de las mediciones que se va a realizar. Bien, bueno, estos aspectos teóricos, yo creo que ustedes tienen su deber, es leerlos muy bien en la bibliografía señalada en la plataforma y en cualquier otra bibliografía discutimos esos aspectos teóricos. Lo importante aquí son los aspectos de cálculo, lo que vamos a ver más adelante. Bien, entonces veamos, arranquemos en materia y veamos de una vez qué es el procesamiento de los datos o qué hacemos cuando ya tenemos esas mediciones, tanto territoriales o geográficas, tenemos un conjunto de datos. Entonces, el primer procedimiento estadístico que se hace sobre los datos, pues es simplemente y llanamente, pero así es la ordenación de los datos. Yo tengo un conjunto de datos que por lo general, o casi siempre, en las mediciones que tienen no están ordenados. Es poco frecuente que se consigan datos ordenados producto de una medición. Bueno, entonces el primer procedimiento es ordenarlo, generalmente de menor a mayor, por lo general, puede ser cualquier de mayor a menor, pero por lo general de menor a mayor. Y eso correspondería a una ordenación. Pero como quiera que se trata, le estoy diciendo que estadística descriptiva, trata de presentar lo mejor posible los datos y poder obtener información de ellos, más información de ellos, cálculos de información. Bueno, al ver los datos ordenados, sí, perfectamente, como están ordenados, pero eso no me aporta información. O es difícil obtener información de ahí, ¿cierto? Yo no sé quién está en el centro, lo único que puedo ver y de manera contando es que veo, como veo aquí, el 18, supongamos, estas son las edades de un conjunto de alumnos de una universidad. Y pues 18 me indica nada más que hay una sola persona que tiene 18 años de edad. Como pueden ver aquí en el 19, pues yo puedo leer aquí que hay tan solo tres personas que tienen 19 años de edad, ¿cierto? Dos personas tienen 20 años y así veo esa información. Pero bueno, como podrán ver, sacar conclusiones o más información precisa de este punto de datos ordenados, pues es dificultoso, ¿cierto? Pues además de hacer cálculo y obtener información de ellos, tenerlos ordenados no es suficiente. Por eso, aquí el trabajo de la estadística, ordenarlos de alguna u otra manera, de tal manera que la información surja mucho mejor. Bueno, entonces aquí, entonces otros procedimientos de ordenación y de arreglo que se puede hacer sobre un conjunto de datos son los siguientes. Uno de los más sencillos, y así vamos a ir haciendo, de lo más sencillo a lo más complejo, está el rol de frecuencia.
como pudieron ver en la tabla anterior, el rol de frecuencia no es más ni nada menos que a cada uno de los datos que aparecieron, que se los dije yo allá, pues coloco en una tabla la frecuencia o el número de veces que se repite cada dato. Como pueden ver aquí, el 18, esto significa que se repite una sola vez. La frecuencia del 18 se repite una sola vez. Que el 19 se repitió 3 veces. Está repetido 3 veces el 19. La frecuencia del 19 es 3 veces. Repito, tal como se los dije en el cuadro anterior. Significa que hay 3 personas que tienen 18 años de edad, siendo la variable años de edad, ¿cierto? Y así voy comúnmente. Aquí puedo ver que los que tienen 23 años de edad son 7 personas que tienen 23 años de edad. Y así, entonces, esto que se llama el rol de frecuencia, por lo menos ya es un mejor arreglo que tener los datos ordenados, ¿cierto? Ya el tamaño grande del cuadro anterior, pues ya aquí se reduce un poco, porque por lo menos ya no se repiten los números, sino repito los números de frecuencia, ¿cierto? Y este rol de frecuencia, pues es algo más pequeño y más manejable que el cuadro anterior. Puedo hacer y visualizar algunos cálculos un poco, ya se facilitan ciertos cálculos, por ejemplo, la moda, lo vamos a ver a lo largo del semestre, la moda, pero la moda es una medida que dice que el dato que más se repite. Y aquí hasta el número 28 yo puedo ver fácilmente que el 23 es el dato que más se repite porque se repitió 7 veces, ¿cierto? Entonces, hasta esa medición, la moda es el número 23. El dato 23, 23 años de edad, es la moda de este conjunto de datos. Como le estoy diciendo, y puedo ya, cuando hago este rol de frecuencia, puedo hacer ya ciertos cálculos estadísticos, que es lo importante. Pero bueno, de todos modos, pues, de la misma manera, no es suficiente. Así que tener el rol de frecuencia, pues sigue siendo un dato largo. Y aquí puso punto suspensivo porque faltan ciertos datos. Aquellos en el cuadro anterior puede ser que sean 100 datos, pues aquí el rol de frecuencia puede ser que sean 50 y 50 datos. Tenerlos así, de esa manera, sigue siendo algo dificultoso como para tener mayor información de ellos, ¿cierto? Bueno, entonces existen otras formas de arreglar el conjunto de datos tal que me permitan hacer mejores cálculos sobre ello y de maneras de sintetizar ese conjunto de datos de tal manera que sea más manejable. Entonces, por eso, entonces ahí no se ideó el cuadro de distribución de frecuencia, que es el que vamos a ver a continuación. Yo voy a explicar cómo se construye esa distribución de frecuencia. Y no es más que, más adelante, en el cuadro anterior le explico, y ese es lo importante de esta unidad número 2, que le voy a explicar paso a paso cómo se construye el cuadro de distribución de frecuencia. Aquí le voy a explicar en este momento los aspectos generales. Pero trata de lo siguiente. Vean, trata de que los datos, recuerdan, esto está en orden, ¿cierto? Del 18 hasta el último dato, creo que era 48, 38. Y lo que se hace aquí en el cuadro de distribución de frecuencia es coger un conjunto de datos, estos que están aquí, desde el 18 hasta el 21, ahí está la llave, yo tengo estos datos, yo digo que desde el 18 hasta el 21, aquí está, vean en este cuadro, del 18 al 21 están acumuladas o agrupa a 9 frecuencias, ¿cierto? La suma de esto da 9. 1 más 3, 4 más, perdón, 4 y 2, 6 y 3, 9. Desde el 18 hasta el 21 se han acumulado 9 frecuencias o están contenidas 9 frecuencias. Entonces yo en mi cuadro de distribución de frecuencias que comienzo a construirlo, establezco que este primer intervalo que va del 18 al 21 están contenidas 9 frecuencias. Lo van viendo, ¿verdad? Luego del 22 al 25, yo digo que desde el 22, ven aquí, desde el 22 hasta el 25, sumo todas estas frecuencias que están aquí.
Esas dan 21. Entonces digo que desde el 22 hasta el 25 están contenidas 21 frecuencias. Se repiten todos estos valores desde el 22 al 25 se repiten 21 veces. Y así voy haciendo con todo el rol de frecuencia o todos los datos, los agrupo en intervalos y sumo o busco en sus datos la cantidad de frecuencias que hay de ellos. Y al final voy a obtener aquí, ¿cierto? Todos los datos, desde el primero, desde el 18 que era el menor, hasta el último, si no me equivoco, que era 48, que vimos en la tabla, y hasta el último dato, sintetizo en este cuadro todas frecuencias o las repeticiones que están. Entonces, vamos a ir observando. Tenía un dato, un cuadro de datos, tenía un cuadro de datos en la gráfica anterior, de un conjunto de datos desordenados, los ordeno, los convierto en un paso anterior a un rol de frecuencia que están algo más sintetizados, pero finalmente los sintetizo toda la información en un cuadro de frecuencia a través de los intervalos de clase y la frecuencia de veces que se repite. Entonces vean ustedes, por favor, que todos los datos que estaban en una tabla anterior ya están todos sintetizados en estas dos primeras columnas. Están desde el primero hasta el último dato y todas las frecuencias que se dieron, todas las mediciones que se observaron. Entonces, es así como se da inicio a la construcción del cuadro de distribución de frecuencia. Establezco los intervalos, establezco el tamaño del intervalo del 18 hasta el 21, ¿por qué ese tamaño? Ya verán más adelante, vamos a ver los cálculos que no es arbitrario. Y bueno, y sintetizo aquí la frecuencia. Y a partir de que este cuadro de frecuencia puedo hacer todos los cálculos que se me piden para, especialmente estadística descriptiva. Aquí empiezo a hacer ciertos cálculos cuando ya tengo la información sintetizada de esta forma. Repito, vamos entonces, corresponde, y lo que vamos a ver más adelante es cómo calculo yo este tamaño del intervalo y cómo calculo yo o obtengo este número de clase. ¿Ok? Es lo que vamos a ver en el siguiente párrafo, en el siguiente lámina. Bien, entonces aquí tenemos un cuadro de distribución de frecuencia completo. Voy a ir explicándole cómo se calcula todo lo demás, qué son todos ellos, y bueno, y posteriormente hacemos un ejercicio que comprendan completamente cómo se construye un cuadro de distribución de frecuencia, porque repito, esto va para el examen y para todas las mediciones de estadística descriptiva, todas las medidas que vamos a ver, medidas de tensión central, medidas de variabilidad, medidas de exposición, kurtosia y asimetría, se hacen sobre este cuadro de distribución de frecuencia. Entonces paso a describir este cuadro, los datos que sobre él están. Clases, ya le dije el número de clases. Ya les adelanto que por lo general hay formas de calcularlo, o el investigador o el estadístico, como ustedes, puede definir el número de clases. El número de clases, se llama clase o intervalo. Aquí están 5 y lo otro, en esta asignatura, durante este semestre, vamos a hacer todo lo posible que todo sea 5. La manera de facilitar el trabajo. Pero como les digo, las investigaciones y a juicio del investigador puede escoger cualquier número que quiera. Por lo general son del 5 hasta el 15, pero puede escoger cualquier número, eso depende de la investigación y depende del investigador. Pero también algo se recomienda que sea por lo general números impares. Números impares para que siempre quede un valor central y puede hacer observaciones sobre esos valores centrales en este caso. Quedan dos clases por arriba, dos clases por arriba y una central. Bien. Intervalo de clases. Entonces son límite inferior y límite superior del intervalo de clase. Son ese 21 y ese que vimos allá en el 2012. Esta distancia entre el intervalo superior
el intervalo inferior y el intervalo superior, bueno, se establece también, hay una fórmula para calcularlo, no va a ser necesario, repito, en este semestre, creo que en la bibliografía aparece la fórmula con, incluso se aplica logaritmo, pero bueno, para en este caso particular de este semestre no vamos a utilizar esa fórmula. Yo por lo general voy a darle el tamaño de intervalo o por lo menos a darle el dato del número de clase 5, pues ustedes calculan el tamaño de intervalos, ya lo van a ver. Entonces este es el límite inferior y límite superior de cada uno de los intervalos y este espacio es exactamente igual para todos los intervalos. Si el cálculo me dio que la diferencia entre el límite superior y límite inferior es 4 valores, bueno, todos están distanciados en 4 valores de la variable que estemos midiendo. ¿Ok? Repito, también lo ya vamos a hacer cálculo y vamos a aparecer. Primero estoy explicándole los elementos del cuadro de distribución de frecuencia. Fi es la frecuencia observada, la frecuencia el número de repeticiones, que tal como les he explicado en el rol de frecuencia. Y ese I minúscula significa que es para cada caso. Pues, frecuencia I, la frecuencia en este caso, frecuencia en la clase 2, frecuencia en la clase 3, frecuencia en la clase 2. Y también porque a veces aparece la palabra I, porque a veces todo se va a ver, van a ver sumatoria, y la sumatoria es desde I hasta N, desde el primero hasta el último, significa esa sumatoria, y por eso que están señalados con FI y la I minúscula. Bien, entonces FI es la frecuencia observada en la medición o el número de veces que se repite que está en cada uno de los datos. HI es la frecuencia relativa, ya vamos a enseñarles cómo se calcula. Es eso, una frecuencia relativa, es la frecuencia absoluta de cada una de las mediciones dividida entre las frecuencias totales. Eso es un porcentaje al 1% prácticamente. Ese porcentaje se multiplica por 100 y eso nos va a dar la frecuencia porcentual. En mayúscula van a aparecer todas las acumuladas. Y frecuencia I es la frecuencia absolutas acumuladas, esta misma acumulada, o sea, la sumatoria de cada una hasta llegar hasta el final. HI mayúscula es la frecuencia acumulada relativa y PI con la P mayúscula es la frecuencia porcentual acumulada. Y sumando en cada clase la frecuencia que se van observando. Repito, ya les explico la fórmula. Y por último, una que siempre aparece aquí es el KI o la marca de clase o el punto medio de cada una de las clases, que no es más que este límite superior que está aquí, este es el mismo, es una super raya aquí, este límite superior más el límite inferior dividido entre 2 nos va a dar XI, el tamaño del punto de clase. Esta columna XI se puede poner en cualquier parte. A veces, aquí queda de último, pero bueno, no hay ningún problema que yo ponga esta columna de X, Y, repito, puede aparecer, yo la puedo tranquilamente ubicar después de la frecuencia. ¿Okay? Siempre y cuando no me confunda para los cálculos, yo puedo colocar mi frecuencia, mi columna de X, Y, marca de clase en cualquier parte de la cuadro de distribución de frecuencia. ¿Ok? Prosigo. Entonces vamos con las fórmulas, como le dije. Voy a hacer yo rayo mucho, trato de rayar para que la explicación quede ahí y de tal manera que esto pueda ayudarle en lo más que se pueda, en lo más que se pueda. Bien, entonces tenemos la primera de todos los cálculos, HI, frecuencia relativa, y como se lo dije, HI aquí está. Frecuencia relativa es la frecuencia de KFI de cada una de las clases entre N, que es el total de casos o total de datos, el total de mediciones que se hicieron, o la sumatoria de la frecuencia. Es cada una de ellas dividida entre su total. Y se van colocando aquí conforme a cada una de las clases. La sumatoria de las HI, vean lo que dice aquí, la sumatoria de la HI pues va a ser igual a 1. Es la frecuencia de ella entre el total de ellas, son como al 1%.
y la sumatoria de ellas pues tiene que dar 1. Eso me sirve a mí para ver, ver mi resultado final. Esta Z que ven aquí y que dice de I igual a 1 hasta K es sumatoria. Bueno, era preferiblemente que no fuera K, ¿sí? O aquí K es igual a N. En algunos casos es igual a N o en algunos casos igual K, el número de el número de clase. Por lo general van a encontrar algunos vídeos que de 1 hasta N, cuando toca el número total de datos, o K el número de clases. Son 5 clases, K igual a 5. Entonces las sumo las frecuencias relativas desde la primera clase hasta la última. Esto significa, esta Z y estos valores significa que sume la frecuencia relativa de la primera hasta la última. Lo que significa, de la primera hasta la última. O desde 1, desde la primera hasta la K última, que en este caso es hasta la 5. Esa sumatoria da 1. Prosigo. Frecuencia porcentual, pues no es nada más simplemente que a cada una de las frecuencias relativas las multiplico por 100 y eso me da al 100%. Y voy colocando la multiplicación de cada una de ellas por 100. La columna que está aquí la multiplico por 100 y me da la frecuencia porcentual. Igual que en el caso anterior, igual que para las frecuencias relativas, las frecuencias porcentuales, la sumatoria de todas las frecuencias porcentuales debe dar y siempre da 100. Cuando yo sume todas estas frecuencias aquí, aquí me tiene que dar 100. Este resultado aquí tiene que dar 100. ¿Okay? Lo estoy haciendo con el ratón, estos numeritos. Bien, pero aquí tienen dos datos, no, prosigo, dos datos muy importantes. Eh, bueno, si yo sé que estas dos sumatorias me tienen que dar 1 y me quedan 100, pues no hay cabida a cometer errores en la cuadro de distribución de frecuencia. Yo lo estoy construyendo. Cuando sume esta, tiene que darme 100. No me da 100, cometí un error. Y entonces, si observo el error, lo corrijo y entonces mi examen no puede salir con errores, ¿cierto? Porque algo me está diciendo ahí, me dicen cuándo lo hago mal y cuándo lo hago bien. Cuando esta es sumatoria de 100 exacto, lo estoy haciendo bien. Si no me da 100, lo estoy haciendo mal y yo como estudiante debo corregir en ese instante. Bien, faltaba esta frecuencia acumulada, hasta que está aquí, porque rayé tanto, está borro un poquito. Voy a borrar para que traemos con la frecuencia acumulada. Eh, ok, entonces las frecuencias acumuladas no es más eso, sumarlas. Y sumando la frecuencia la frecuencia relativa número 1, la sumo a la 2. Aquí haría la sumatoria de las dos, o sea, la que se ha acumulado hasta aquí. Aquí en la tercera sumo estas tres hasta aquí. En la cuarta significa que sumo todas estas y hasta aquí. Y en esta última es la sumatoria de todas estas que llegan hasta aquí, ¿cierto? Y llega hasta aquí. Por cierto, ya estoy diciendo que la frecuencia, bueno, la última, si aquí son las frecuencias que aparecen en cada dato y aquí la sumo toda ella, esta última, pues obviamente tiene que coincidir con n. Tiene que ser igual a n porque estoy sumando todas las frecuencias, ¿cierto? Solo que aquí son acumuladas. La frecuencia relativa, en este caso acumulada, bueno, esta columna la voy sumando, estas dos las sumo y coloco el total aquí, estas tres las sumo, coloco su total aquí, estas cuatro las sumo y coloco su total aquí, y aquí voy haciendo las frecuencias relativas acumuladas. Ya sé por la fórmula, y lo acabo de explicar, que las frecuencias relativas acumuladas todas suman 1, entonces aquí tiene que dar 1. Mismo procedimiento para la frecuencia porcentual. Voy sumando cada una de todas las frecuencias porcentuales y aquí hasta la última, repito, es acumulada. Aquí la primera se pone el valor de ella. Aquí la segunda está sumada la primera con la segunda, ¿cierto? Y tengo un subtotal aquí. Aquí en la tercera está sumada la segunda, la primera y la tercera y tengo un subtotal aquí, ¿cierto?
En la cuarta está sumada esta, más la cuarta, y está aquí su valor. Y la última, pues están sumadas todas. Y ya yo sé que al sumarla todas tiene que darme 100. O sea que no hay cabida a error, ¿cierto? Estas son las fórmulas para el cálculo de cada una de esas frecuencias. Estas frecuencias sirven para hacer los distintos eh, gráficos y ya vamos a ver más adelante. ¿Qué faltaba por aquí? Lamentablemente está aquí, aparece de último, pero uno de los pasos principales, fulano, el intervalo de clase. El tamaño de aquí, desde el límite inferior hasta el límite superior de cada uno de los intervalos. Este es el más importante. Este tamaño del intervalo es importante. Y C, intervalo de clase, se calcula dividiendo el rango entre el número de clases. Ya yo le estoy diciendo que el número de clases casi para todas va a ser 5, ¿cierto? Entonces van a dividir rango entre 5, casi 5. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿qué es rango? Rango es el X máximo menos X mínimo. X máximo, X mínimo es el valor máximo menos el valor mínimo del conjunto de datos. ¿Se acuerdan en la tabla anterior? Voy a retroceder. Voy a retroceder para que... Ah, que se, bueno, se dañan todo, bueno, no importa. ¿No? Tengo que retroceder para que vean. Aquí. El dato más pequeño, el límite inferior, X mínimo y X máximo. El valor más máximo de todos los datos menos el valor más mínimo, menos me va a dar el rango, obviamente, y el rango es el recorrido del conjunto de los valores de la variable, ¿cierto? Desde el menor hasta el mayor, en este caso 38 menos 18 me va a dar rango, el recorrido que hace toda la variable, por qué conjunto de datos se mueve toda la variable. Aquí está. Rango. X máximo, el valor mayor de todas las mediciones, menos el valor menor de todas las mediciones. Esa diferencia la divido entre 5 y ahí me va a dar el tamaño del intervalo de clase. La distancia que hay entre XY y XY. Aquí impera mucho o se impone mucho el criterio del investigador o del el estadístico que esté analizando. Es muy probable que estos datos, es muy probable que les dé un valor decimal. Pues el valor decimal, pues tomarán el valor, el menor o el mayor o el más próximo a ese decimal. Lo cierto es que de aquí deben tener por lo general un valor entero, un número entero, 3, 4, 5, una distancia aquí. Bueno, y eso lo aplican para construir todos sus intervalos de clase. Ya en el ejercicio siguiente les explico un procedimiento, porque bueno, esto sí, con honestidad, no es tan fácil. Hay unos criterios que hay que hacerlo, que hay que tomar en cuenta y ya les explico cómo hacer eso. ¿Ok? Bueno, entonces, como les decía, ese número de interior de clase, pues no puede ser ni, ya he dicho, menor 5 y mayor a 15 por general números impares, preferiblemente. Y como ya les dije, nosotros siempre vamos a tratar durante este semestre, solamente por este semestre, a tratar de que todos sean de 5 tamaños de clase para que facilitar los cálculos, especialmente en los exámenes. Bien, entonces les dije yo que íbamos a hacer un ejemplo y los datos son aquellos. Bien, aquí están los mismos datos. Vamos a, espero que presten toda su mayor atención en este aspecto. Tenemos entonces datos del 18 hasta el 38 y vamos a concluir a llenar toda esta tabla con estos datos. Entonces, paso número 1, calcular el intervalo de clase, ¿cierto? Nos falta calcular el intervalo de clase, entonces para eso el rango. 38 menos 18. 38 menos 18. X máximo menos X1 según la fórmula que ya vimos. Eso me va a dar 20, ¿cierto? 20 entre, entonces, el tamaño intervalo de clase, como dijimos, era rango, que en este caso nos dio 20, entre 5 el número de clases, 5.
20 entre 5, 4. Entonces, el tamaño de mi intervalo de clase va a ser 4, el que acabo de calcular. Entonces, parto desde el principio hasta 4. Entonces, defino mis intervalos. Desde 18 hasta le sumo 4, porque me dio 4. 18 más 4, 22, ¿cierto? 22 menos 18, 4. A 18 le sumo 4 y llego hasta el 22. Quiere decir que mi primer intervalo de clase va desde el 18 hasta el 22. Aquí viene algo muy importante. Pero vamos a tratar de, es mejor que lo hagan así, repito, para facilitar los cálculos. El siguiente intervalo, por lo general, debería ser el 23, ¿cierto? El siguiente número, perdón. Eh, eh, Debe ser el 22. Eh, por lo general, en la bibliografía ponen aquí el 22, ¿cierto? El mismo 22. Y aquí le sumo más 4, de aquí debería dar 26 el límite superior del segundo clase. Y la bibliografía pone 22 aquí y 22 aquí, de tal manera que se pueda ver la continuidad de los datos. Y establecen que para acá es un intervalo cerrado, ¿me recuerdas así? Y un intervalo cerrado, ¿sí? Y aquí abierto. El segundo intervalo que sigue, entonces aquí va a ser abierto, sí. Entonces aquí va a ser cerrado y este intervalo aquí por este lado abierto. Parece de matemáticas. ¿Qué significa que aquí 22 sea cerrado y aquí sea abierto, aquí cerrado? Bueno, abierto significa que, que toma al 22, no, perdón, que no lo toma al 22, abierto sí que no lo toma, que llega hasta el 21,99, pero nunca es 22. Se aproxima lo más que pueda a este 22, pero no lo toma, significa abierto. Y al siguiente laxo, el siguiente intervalo es cerrado. Cerrado significa que ahora sí toma, agarra los valores de 2 y agarra desde 22 en adelante. Aquí llega hasta el 21,99, lo más cercano, pero nunca es 22. Y aquí es desde el 22 en adelante. Si toma el 22 en adelante, los valores que den 22. Igual para todos los casos. Ese es lo que establece la bibliografía. Pero bueno, aquí se presenta una dificultad que por lo general, con mucha razón, los alumnos cometen ese error, que cuando están buscando el número 22 aquí, es probable que, como se repite el 22 aquí y aquí, se olviden de estos intervalos y pongan valores de 22 aquí y otros valores de 22 aquí, ¿cierto? Bueno, trata de buscar la frecuencia. Y aquí sí hay un error. Repetir valores de 22 aquí y 22 aquí, eso sí está fatal. Y si lo hacen así, todo el cuadro de frecuencias le va a salir mal. Y repito datos. No puedo repetir datos. Es muy importante. Para facilitar esa, ese procedimiento de ponerle intervalo cerrado y abierto aquí y que usted esté pendiente de eso, entonces se facilita de una manera muy sencilla, repito, solamente aquí en este semestre para facilitar su trabajo. Entonces hace que cuando yo termine aquí el 22, el siguiente va a ser el número superior que sigue. Entonces arrancamos aquí en 23. ¿Me entiendes? Entonces, más 4, 23, más 4, 27. Al 27 le sumo 1 y el otro lo arranco en 28 más 4, 32. Termino en 32, el siguiente lo arranco en 33, le sumo 4, me da 37. Termino en 37 en la clase número 4. Al siguiente arranco en 38 y termino en 42. ¿Ok? Así el 22 aparece solo una vez y cuando se cuente que el número 22 pues se pone en esta casilla y no debe haber cabida a errores.
El 23 y el 27 aparece aquí, aquí se colocan las frecuencias en que se haya repetido ese intervalo y no debe haber cabida de errores porque, pues, como podrán ver, los números no se están repitiendo aquí. Y si no se están repitiendo en el intervalo de clase, pues ustedes tampoco deben repetirlos aquí. ¿Ok? O colocan los que estén conforme en donde estén esos números. Ya vamos más adelante. ¿Cuál es la pequeña diferencia que pasa con esto? Bueno, como yo estoy incrementando los intervalos en uno, al siguiente lo incremento en uno, existe la propiedad, y aquí se observa, ustedes lo ven, que el último es 38 y aquí me va a dar un 42. Dice, bueno, eso no está bien, ¿cierto? Si mi máximo era 38, porque aquí este va reflejando un 42. Bueno, refleja un 42, refleja un poco más de límite superior, porque, repito, estamos incrementando en uno aquí. Aquí estamos incrementando como le dije, solamente para facilidad de trabajo, estamos incrementando un valor aquí. Y es por eso que el último es un poquito mayor, que no debería. Pero eso no es tan problemático porque en este intervalo, el último que va de 38 a 42, por lo menos hay dos valores, que es el 38. 38 aparece dos veces, entre hay dos valores de él, aquí debe aparecer un 2 de frecuencia. Entonces, no hay tanto problema. Repito, no hay tanto problema si el último intervalo se sobrepasa del superior, siempre y cuando esta frecuencia tenga valor, estaremos bien. Hay dos valores 38 y se reflejarán aquí. Lo que no puede ocurrir, y estén pendientes ustedes de eso, que aquí la frecuencia le dé cero. Porque ni había ni 38 ni 42, entonces aquí la frecuencia tiene cero, pero no puedo trabajar con una frecuencia cero aquí, ok. Al hacerme un cero así, bueno, debí haber cometido un error en este intervalo de clase y debo corregir inmediatamente. Bueno, espero que hayan comprendido todo eso. Prosigo con la explicación de esto. Bueno, una vez hecho el intervalo de clase, pues ahora voy a contar la frecuencia, ¿cierto? Me toca colocar aquí en frecuencia y la cantidad de veces que se repite de lo que hay entre el 18 y el 22, ¿cierto? Bueno, entonces, del 18, como pueden ver aquí, hasta el 22 están todos estos números. Entonces los cuento. Si no me equivoco, aquí hay 10 más 4 aquí, 14, ¿cierto? Ah, perdón, 12. Hay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más 4, 12. Perdón. 12, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hay 8 por 4, 31. 42 datos que hay en total. Perdón. Bien, entonces del 18 hasta el 22, desde el número 18 hay 12 frecuencias, ¿cierto? Todos estos números del 18 al 22 aparecen 12 veces. La sumatoria de ellos aparece 12 veces. Yo coloco 18 de frecuencia. Pues y así voy haciendo con cada uno de los intervalos y cada uno. Observo aquí que desde la otra que viene desde el 23 hasta el 27, desde el 23 hasta el 27, como pueden ver, hay esa cantidad de frecuencias, hay 20 frecuencias, 48, 16 más 4, 20 frecuencias. Todos ellos aparecen desde el 23 hasta el 27, aparecen 20 veces. Y así voy rellenando mi cuadro en esa primera parte de la frecuencia. Después me toca del 28 al 32. Del 28 hasta el 32 hay esta cantidad de datos. Entonces, hay 8 datos, ¿cierto? Después voy del 33 hasta el 37, como lo he hecho. Esos hay esta cantidad de datos. Desde el 33 hasta el 37. Bueno, el 37 no lo hay, no necesariamente tiene que haberlo. Llego hasta el 35 porque 38 no me... Llego hasta el 38 porque 38 forma parte de la otra clase, ¿cierto? Máximo fue hasta, en este caso hasta 35. Bueno, ¿cuántos datos hay ahí? Los cuento. Hay 6 datos, se coloca 6 frecuencias. Y finalmente, la última es del 38 al 42, pues estas dos últimas frecuencias y aquí aparece el número 2. ¿Cierto? ¿Cuántos datos había? Eran el total de datos. Aquí eran 8 por 6 con una 48 datos. Entre toda esta tabla hay 48 datos. Esta sumatoria obligatoriamente tiene que darme 48. Si usted lo suma al momento de cuentan todas estas, si no le da 48, pues le falta algún número y tienen que revisar.
Estos totales sirven para que no se cometan errores en el ejercicio. Bien. Bueno, entonces de aquí en adelante toca calcular los cálculos, como dije, ya tenemos que n, el total de datos es 48, entonces, como le dije, ahora toca frecuencia relativa, que es cada una de las frecuencias entre n. Es, la frecuencia 1 es 12 entre 48. Se coloca el total aquí. Lo tengo. 12 entre 48 es 0,25, entonces aquí va 0,25. La siguiente, 20, la siguiente es 20 entre 48. Se coloca en la columna número 2 porque estamos en la columna número 2. Y así se coloca, y así van haciendo todas. Voy dividiendo 12 entre 48, 20 entre 48, 8 entre 48 y su total lo coloco aquí, 6 entre 48 y su total lo coloco aquí, 2 entre 48 y su total se coloca aquí. Sigo lo que dice la forma y entonces ya tengo todas mis frecuencias relativas. La sumatoria de ella tiene que darme, como ya se lo dije, 1. De todos modos lo vamos a ver más adelante. La frecuencia porcentual, como ya hemos dicho en la forma, es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Estos valores, el 0,25, el 0,41, el 0,17, el 0,4, multiplicados por 100. Entonces, extremadamente sencillo, no tiene por qué equivocarse aquí. Entonces, aquí están los ejemplos: 0,25 por 100, 25, 0,41 por 100, 41, como, bueno, este decimal había escapado por ahí, pero luego aparece. Entonces me da 25, es esto por 100, 25, 41 por 100, 41, 0,17 por 100, 41. Creo que lo saben, es más sencillo, es solo correr la coma a dos lugares que aparecen aquí. Entonces aquí tengo todas mis frecuencias relativas porcentuales. Bueno, entonces las frecuencias acumuladas, repito, estas tienen que sumarme 100, ya lo vamos a comprobar aquí, o ustedes lo comprueban en su ejercicio. Ahora hagamos la prueba relativa acumulada. Acumulada no es más, ¿qué es lo que se ha acumulado? La primera van 12, ¿cierto? Pero la segunda ya eran 20, entonces 12 más 20, 32, y ahí se va acumulando. A la tercera columna, a la tercera columna o clase, a 32, estamos en 20, y a la siguiente se incrementó en 8, bueno, 32 más 8, 40. Aquí va la 40 frecuencia. Entonces la 40 se incrementó en 6, la segunda son 6. Entonces 40 más 6, 46. Y la última más 2, 48. Más 2, 48. Y aquí está lo que le digo, la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, pues la última coincide con n total. Tiene que coincidir. Porque la sumatoria de la frecuencia. 48. Bueno, y así se hace para la frecuencia, el resto de la frecuencia acumulada. 0,25 lo que voy sumando, 0,25 más la otra 0,41 da 0,66, voy sumando la frecuencia en cada una de las clases, y pues la última obviamente tiene que dar 1. Y la frecuencia porcentual, pues exactamente la misma que la frecuencia acumulada, pero multiplicada por 100, y voy sumando cada una hasta la última que, como es en base a 100, me da 100. Los cálculos de XY o la marca de clase, pues están extremadamente sencillo: límite inferior menos límite, más límite superior entre 2. De cada una de las columnas o los intervalos, 18 al 22, que va del 18 al 22, 18 más 22 entre 2 da 20. Luego va de 23 al 27, aquí está 23 y 27. Se suma y se divide entre 2. Bueno, para ser sinceros y correctos con las matemáticas, aquí les acoto, faltó aquí, obviamente, en cada uno de ellos faltó un paréntesis, ¿cierto? Aquí a cada uno faltó un paréntesis, creo que por efecto de despacho no se colocó, pero un paréntesis que indica que primero se hace la suma y luego se divide entre 2. Bueno, eso me dan los XY, la marca de clase. Pueden ver que es un promedio entre 2 a 38, más 42 entre 2 a 40 es un promedio. Y por eso que se llama XY o marca de clase. Va justamente en medio de cada uno de esos valores. Entre 38 y 42 va el 40.
Entre la mitad entre 33 y 33 y 37, pues igual 35. Y esas son las marcas, por eso se llaman marcas de clase. Marcan cada una de las clases o el punto medio, por si en otras bibliografías. Perfecto. Bueno, ya vieron hasta aquí cómo se calcula eh, todas esas, cómo se llena el cuadro hasta este punto, el cuadro de distribución de frecuencia. Y pueden ver también, entonces, pero ahora, ¿qué datos, qué información obtengo de aquí? Bueno, les cito, por ejemplo, pueden decir, la clase número 2 representa la moda de esta distribución porque allí se acumulan el mayor caso de repeticiones, que en este caso fue la frecuencia. Primera observación que se puede hacer. Bueno, que la clase número 4, como pueden ver aquí, la clase número 4, que va de 33 a 37 años de edad, representa por sí sola el 13% de toda la distribución, ¿cierto? Aquí está. Esta es la porcentaje, ella representa el 13% por sí sola, ella representa el 13% de la distribución. ¿Qué otras observaciones podemos hacer aquí? Bueno, por ejemplo, la clase número 3, que va desde el 28 hasta el 32, que tiene 8 repeticiones, 8 frecuencias, eh, acumula 40 de los datos totales, ¿cierto? Porque esta es acumulada. Quiere decir que hasta aquí, hasta esta tercera, se han acumulado 40 de las mediciones. Se han hecho 40 mediciones hasta la clase número 3. También podemos decir que esta clase número 2, representada por este intervalo, contenida de estas 20 observaciones que se ven de 20 frecuencias, acumula el 66% de las observaciones, ¿cierto? 66% de las observaciones puede ser porcentaje acumulado. Ya con esto le he hecho de, una interpretación de los datos. Que es lo que se pide en el ejercicio y es la información que se extrae de un cuadro de distribución de frecuencia, además de las gráficas que se pueden hacer con esto. Espero estar claro hasta este momento. Bueno, vamos a algo que lo tiene en su bibliografía, que es la construcción. Ahora tengo estos datos, ya construí mi tabla de distribución de frecuencia y ahora puedo construir mis gráficos. El principal histograma, lo tiene histograma de frecuencia y se diseña de esta manera. Siempre aquí va el intervalo de clase y aquí las frecuencias, en este caso las frecuencias relativas, las que nos dieron. Estos dos cuadros, intervalo de clase y frecuencias relativas. Estos dos nada más que están aquí. Intervalo de clase y frecuencias relativas por momento. En los intervalos de clase poner como están aquí, del 18 al 22, del 23 a 27, del 38 hasta el último 38, hasta el 42. Estos cada uno de ellos los va. Y aquí va el límite inferior y aquí va el 22, que es el límite inferior y menor. Y así se va haciendo con cada una de las bases de cada una de las gráficas, ¿cierto? Y este rectángulo de base del mismo tamaño del intervalo de clase, pues se sube hasta el valor de la frecuencia. Era 12, bueno, aquí vean. Aquí es 5, aquí es 10, dos rayitas más me da 12 de frecuencia. En la segunda intervalo, que va del 23 al 27, va hasta 20 frecuencias. Aquí tiene, miren, aquí podemos observar que se observa 20 frecuencias del intervalo del gaser número 2. Y así se construyen todas las demás. La más pequeña última tiene 2 nada más. Bueno, y aquí se ven reflejados la altura de 2. Estos cuadros van pegados por una variable continua y pegados porque, donde como les dije, donde termina un límite superior, ahí inmediatamente arranca el otro límite inferior de la siguiente. Siempre, 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 no se olviden de esto como mínimo. Bueno, aquí faltó algo, pero como es sencillo este gráfico, no lo coloco, pero identificaba la variable en el eje Y o de las ordenadas, en el eje X o de las abscisas
siempre la variable identificada, en este caso, o bueno, aquí porque era entero de clase, pero aquí se pone el nombre de la variable, años de edad del conjunto de alumnos que se están midiendo, ¿cierto? Identificado el título con algún subtítulo que explique mejor cuándo se midió, etcétera, etcétera. Y algo que no aparece aquí, repito, porque es muy sencillo, puede aparecer en cualquier parte, fácilmente en la parte de abajo, la leyenda. La leyenda que explique a qué se refiere ese punto, o que aporte un poco más de información que haga falta de cada uno de los gráficos. Prosigo. Polígono de frecuencia. Ahora aquí cambian las cosas con respecto a cuando se trata de un polígono de frecuencia. Se identifican los intervalos, pero se pone, ojo con esto, se coloca un punto o se marca es X, Y, por eso que se calcula X, Y allá, por muchas otras cosas, pero por eso se calcula. La marca de clase se va a identificar, o sea, en otra parte, la parte central de cada una de las bases o intervalos. Aquí este punto se hace coincidir con el X, Y. ¿Sí lo ven? Y bueno, X, Y en el eje de las X, Y se conecta con la misma frecuencia en este caso, frecuencias relativas. 12 para la primera, 20 para la segunda, ven aquí, pero en la parte de abajo con el X, Y correspondiente, ¿cierto? O el punto de marca, o punto de clase, o punto medio. Y bueno, y se cierran los polígonos, se une con línea, porque por eso que se llama polígono, se cierra con línea. Algunas, no, este no es necesario. Algunas bibliografías piden cerrar este polígono, que arranque de 18 hasta ahí, y lo cierran aquí, porque bueno, por lo general el polígono va cerrado. A mi manera de ver las cosas, no es tan necesario cerrar el polígono, porque esto de aquí para abajo me aporta una información poco, poco precisa, porque en la realidad no sé si para 18 era cero frecuencia, ¿me entiendes? Entonces, bueno, no es tan necesario cerrar el polígono, en ese caso, repito, porque aporta, en lugar de aportar información, aporta información errónea. Repito, porque yo en realidad, si cierro el polígono, estoy diciendo que para 18 años de edad la frecuencia era cero, ¿cierto? Y eso no es totalmente cierto. Ojiva, ahora las ojivas son por lo general, o por lo general no, son con frecuencias acumuladas. Exactamente. Bueno, vean que aquí ya sí coloqué edades, como tiene que ser. Aquí estamos midiendo edades, esta variable de edad, y aquí el número de... Ah, el número de profesores, era edades de los profesores, el ejercicio. Y la ojiva acumulada. Ojiva es también con los XY, mira que la misma base de esto, ojiva, es con los mismos XY de cada una de las tablas, comparados con la frecuencia acumulada en este caso. Entonces son XY con frecuencias acumuladas, ¿cierto? En la mayúscula. 12, 32, 42, van aumentando hasta la última que es 48, porque esta está casi de 50, pero el último que es 48. Y bueno, toda con su identificado sus par de ejes, con su título y con su leyenda si fuera necesario. De momento estamos terminando esta, esta unidad. Diagrama tallo de hoja, bueno, esto es una forma de tratar de resumir la información también. Está en el material, es mi deber explicárselo, pero bueno, esto por lo general no se usa, ya está poco usado este diagrama de tallo de hoja, pero no es más que facilitar el resumen. Esto es, tallo de hoja se coloca aquí el número 1 porque son todos los 1 que aparecen, los valores 18, 19 hasta el 20, como aquí está el 1, se coloca aquí, y todo lo que se repitió se coloca a este lado, 18 y 3 veces 19, aquí está, 18 y 3 veces 19. Está el 1 acompañado de un 8 y unos 3 9 que aparecen aquí. No sé si lo van entendiendo. El otro, para hacer el siguiente parte, es todos los dos. Como hay desde el 20 hasta el 29, yo subrayo, entonces hasta el 29 es larguísimo esto, hasta el 29, es como se está repitiendo todo ese 2, yo coloco un solo 2 y coloco todos los datos que se repitieron. Como pueden ver, hay 220, 2 con 0, se coloca 2 0 aquí.
y se van colocando todos. Hasta el último que vean, 29, hay dos 29. Entonces aparecen dos 9 aquí en lugar de un 2. Identifica que cómo están representados los números del 20 hasta el 29. Igual se hace con los 31, con el 30, 31, 32. Poner un solo 3 como la parte de unidad, la decena se separa de la centena. Pero la decena se separa de las unidades y así se construye el tallo de frecuencia. Repito, esto no es muy utilizado actualmente, pero bueno, es necesario que se lo explicara. Bueno, ahora los datos cualitativos para variables discretas. Las variables discretas o cualitativas son aquellas que son estas. Por ejemplo, aquí era el número de estudiantes y lugar de origen, Barquisimeto, Maracay. Esto no es una variable numérica, como ustedes saben, ¿cierto? Son una categoría, simplemente, una variable, en el mejor de los casos, no, una variable nominal, porque solo el nombre de Barquisimeto. Yo no mido nada entre Barquisimeto y Maracay, nada por el estilo. No hay numeración aquí. Estos son todos totalmente, Barquisimeto está separado de Maracay, de Apure y de Valencia. Esto no hay una continuidad de mediciones aquí, sino que en Barquisimeto mido algo, en Maracay mido cosas, mido cosas. Por esto es una variable cualitativa discreta, discreta porque, como les digo, no acepta decimales, son valores que se cuentan y punto. Entonces, su histograma se hace de la siguiente manera, igual con los respecto a los ejes. Aquí sí va cada una de las variables o las categorías de toda la variable de origen, y se subdivide en categorías. Ojo, perfecto esto. Es una variable y se subdivide en categorías, no que se mide en categorías. En cada una de esas categorías es lo que y se cuenta lo que estamos contando y se cuenta la frecuencia, en este caso el número de estudiantes. Bueno, entonces igual se pone el resultado del conteo y se identifica con aquí con la frecuencia o número de estudiantes. Para que me tome 1500, aquí se marca cerca de 1500. Van separados los valores, van separados, sí, porque acabo de explicar que no hay continuidad entre ellos. Y bueno, y todos se pueden y deben colocarse, se pueden colocar, sí, de un mismo. No importa, el color es un poquito al revés. Yo puedo colocar de colores distintos porque se refiere a categorías distintas. Bien. Y bueno, de ese tipo de variables colectivas, pues puedo construir X cantidad de gráficos de distintas formas. Aquí en el caso, por una variable cualitativa que lo haga, aunque estoy midiendo ciertos valores, en este caso era número total de personas activas en cada uno de estos núcleos, que era en el 2001, 2002, 2003, en cierto periodo de años, el anual EO y componente docente y el total cuántos alumnos atendían, ¿cierto? Estamos midiendo eh, la cantidad de alumnos atendidos en cada uno de estos componentes, en cada una de estas categorías, pero bueno, se coloca bajo la variable, cuando ahí es la variable tiempo o casi que obligatoriamente, no necesariamente por el tiempo como si fuera una variable, pero bueno, se hace en distinción de que no es la variable, sino que en el año 2001, cada una de estas categorías, anual, EO y componente docente, tenían esta cantidad de frecuencia. En este caso, la medición que estamos haciendo es el número de alumnos atendidos cada uno de estos años. Separado uno de otro porque no hay continuidad entre ellos, es una variable categórica. Y bueno, se puede divulgar, representar con colores y todo marcado. Aquí se separan los colores porque, bueno, están agrupadas las variables solamente para identificar. Como pueden ver, y se lo resalto de una vez, pues aquí faltó mucha información, ¿cierto? Hay que identificar los ejes, cada uno de los ejes, el título y la leyenda. Es eh, las variables categóricas, pues como les dije, y aquí arrancamos con los de pictogramas, pues la, la tecnología me permite ya jugar un poco más con las formas de la gráfica, pero se puede hacer esto es apilado y se permite siempre y cuando el valor, en este caso que vemos aquí el azul, que representa el componente anual, ¿cierto? Aquí está anual en azul, anual su frecuencia es casi 500, ¿cierto? Bueno, y aquí está, no, perdón, discúlpenme, un poquito más arriba de 500, y aquí está 551 datos.
Este valor siempre tiene que ir representando el valor total. Este era 1200, bueno, 500 más 1200, ya casi que le da 2000, ¿cierto? Entonces estos valores que están aquí son representativos de los valores de la medición. No es solo apilarlos por apilarlos, sino que representan el valor que tiene que ser correspondiente a su valor de medida. Igualmente, insisto, aquí faltó, repito, por cuestiones de espacio, porque ya se le he explicado a ustedes, pero bueno, título, los dejé identificados y leyenda. Bueno, aquí está la leyenda. Finalmente, algo muy importante que va ahí, creo que lo podemos explicar, que es la variable, estoy pasando el tiempo. Los gráficos circulares o de sectores, exactamente mejor conocido como gráfico de sectores, es sobre una variable categórica, una variable discreta, cualitativa, en este caso era soltero, casado, divorciado y viudo, y era el porcentaje de ellos de cierta medición. En este caso va no es mayúscula, es de la frecuencia porcentual. Aquí es minúscula porque esto no es acumulado. Bueno, ¿y cómo representarlo gráficamente un valor de sector? Esto sé que Excel lo hace automáticamente. Ustedes para ejercicios prácticos no pueden hacerlo por Excel, no lo hacen en Excel y me lo presentan así. Para que su deber y el objetivo de esta unidad es que ustedes sepan construirlo y por eso que les explico cómo se construye un gráfico de sectores. Como sabrán, y explico, como sabrán, todo círculo, pues subdividido desde hace muchos años, ya se establece así, 360 grados. Entonces, cada uno de esos grados es un total de 0 hasta 360 es el total de grados. Entonces, yo hago una equiparo porcentualmente o proporcionalmente estos valores, 21, 61 y 79, los relaciono proporcionalmente a la cantidad total de grados que tiene. O sea, que si 61% de las mediciones es mayor que todo, bueno, aquí en grados tiene que ser el 61% del total de grados. Si esto representa 7% o cualquier otro valor, aquí en grados debe ser el 7% del total de grados. Hago una pequeña proporción y aquí se las presento. ¿Cómo se hace esa proporción? Bueno, si del total, aquí el total son, bueno, decía 100%, pero el total es 100, ¿cierto? La sumatoria de esto tiene que dar 100. Y aquí yo tengo que de 23, de 100 son 23 este valor, ¿cierto? El primero. Entonces aquí te da la proporción de 23 a 100, vean aquí. Y esta proporción, pues obviamente va multiplicada por 360 grados, que mide todo. El total de esto es 360 grados. Multiplicada por 23 entre 100, pues me da 82. Y los solteros en la rueda representa el 82 grados, ¿cierto? Entonces aquí tiene que ser 82. Aquí es 90 y aquí están los 82. Disculpe que lo hago con el ratón. Los 82 grados están aquí. El valor que me da. Los casados, no sé por qué hay tantos. 61 de 100, 61 de 100 va multiplicado por 360 multiplicado por la 61 entre 100 y eso me da 220 grados. Entonces yo aquí tengo que hacer desde 82 correr 120 grados, que es el resultado que me dio. Perdón. Creo que faltaron datos ahí. Bueno, para resumir, 122 grados. Entonces todo esto recorre para los casados, que le pongo un color. Ah, bueno, está aquí en 61. Recorro, sí, 220 grados más. Divorciado, multiplico 7 de 100, que es el valor que da, la frecuencia que da ello, entre 100 25 grados, donde terminé con los casados, corro 25 grados más, y aquí están representados los 25 grados de los divorciados. Y viudo finalmente dan 33 grados, y aquí tiene que dar un valor de 33 grados, y así construyo la gráfica. Primero paso por aquí, y finalmente da resultado la gráfica proporcionada a cada uno de los datos realizados. Ciertamente aquí comienzo desde cero mis cálculos
pero cuando yo voy a graficar, se acostumbra que el valor más grande se coloque en la parte superior de la gráfica y los resultados otros, pero ya pueden ir en la parte superior, en el orden, en cualquier orden. Por lo general, el primero, el más grande se pone en la parte superior y los demás en la parte superior. Y así se construye un gráfico de sector. Eh, Pictogramas, ya que ya creo que ya había adelantado, son figuras, esquemas para aportar la información. Yo era estudiante en el 1998, y en el 2000, en la escuela de UCB. Y pictograma significa, representa cada miles, o depende que cada uno representa miles de estudiantes. Bueno, aquí esto significa que 1, 2, 3, 4, 5, pues había 5.000 estudiantes en el año 98, 7.000 estudiantes en el año 99 y en el año 2000 habían 6.000 estudiantes. Cada figura representa un valor y se hace de esta manera. Lo cierto es que, bueno, las figuras representan proporcionalmente el valor que dé, ¿cierto? Son figuras, pero no lo puedo poner desproporcionadamente, de eso detrás. Como le dije, la tecnología ya ha permitido mucho pictograma, pues y creo que no se le va a hacer difícil a ustedes entender pictograma de ahora en adelante, pero lo más importante es saberlo construir, saber lo que significa y saberlo interpretar. Es el trabajo de ustedes como estudiantes de la UCB y estadísticos que van a hacer. Bueno, hasta aquí la unidad número 2. Deben recordar que el parcial es para el próximo viernes a las 2 de la tarde, presencial en todos los núcleos. Ya explico en detalle cómo es eso de presencial, pero es presencial en todos los núcleos. Es la información que me ha dado de última hora, ya les explico más detalle. Y bueno, las dudas tendrán que ser aclaradas en la plataforma. De todo lo que hemos visto hoy, pues vayan aclarando sus dudas en la plataforma. Con esto termino esta unidad.